presentar el pensamiento complejo y me piden el nombre de la ponencia, yo les digo que lo vamos a llamar Origen, Desarrollo y Perspectivas a Futuro. Porque si yo les voy a presentar una nueva visión de la investigación, tengo que mostrarles que es algo sostenible, que no es algo que fue una moda y pasó. Entonces lo que yo pretendo es mostrar cómo este pensamiento complejo que yo aspiro a mostrarles no fue algo de un día, ni va a ser algo de unos meses, de unos años. Por eso yo hablo de perspectiva a futuro. Entonces, el origen de este pensamiento definitivamente está en la Universidad Bicentenaria de Aragua, cuando en un postdoctorado que hicimos en Ciencia de la Educación, el primer postdoctorado, así como hoy ustedes hablan del primer doctorado, el primer postdoctorado en universidad privada se hizo en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y ahí, a través de las diferentes ponencias, se habló de las tendencias que aún son vigentes, complejidad y transdisciplinariedad. Y la construcción de un doctorado y de un postdoctorado es, como lo han repetido, producciones escritas. Cuando nosotros terminamos de compilar ese libro azul que ustedes ven ahí, dijimos, esto es una perspectiva transcompleja de la educación. Fíjense que no habíamos pensado en transcomplejidad, sino que surge, hay un grupo de personas, como va a suceder en el doctorado aquí, que fueron, digamos, los artífices finales, porque todo el mundo tuvo que participar, pero para finalizar el libro y completar el libro, había un grupo, y dentro de ese grupo, y yo me atrevería a decir que la doctora Chavino, veo al doctor Juan Blanco, porque allá tuvimos una conferencia en la Universidad Bicentenaria y estaba la doctora Chavino, que yo siento que junto conmigo y otros somos los pensadores originarios de la transcomplejidad, al menos en Venezuela. Ella dijo, cuando vio el libro, esta es una visión transcompleja de la educación, pero nadie dijo que esta es complejidad. O sea, eso no lo discutimos. O sea que la investigación es así. En ese momento yo digo, no buscamos nosotros la transcomplejidad nos buscó a nosotros, porque en ese momento surge el término, pero no lo definimos. Ahí terminó la reunión, nos graduamos de postdoctores y teníamos nuestro producto. Posteriormente, unos meses después, el director de investigación de la Universidad Bicentenaria de Aragua nos convoca a un curso de investigación. Y cuando llegamos, estamos esperando que nos dieran una clase, como lo dijo muy bien el decano, y no había nada para dar clase, sino que el idioma es un libro, el curso va a ser un libro. Entonces todo el mundo empezó a preguntar, ¿cuantitativo o cualitativo? Y él dijo, lo que salga. Como toda universidad privada, a los 3 meses él se fue de la universidad y nos quedamos sin el curso y sin el profesor. Pasados unos meses me dice a mí un profesor, pero bueno, Crisálida, tómalo tú. Yo en ese momento era directora de posgrado y dije, bueno, ¿verdad? Y nos reunimos nuevamente y yo le dije, ahora sí no es lo que salga, yo soy más directiva, va a ser integral. Empezaron a discutir, ¿cómo se va a llamar? Porque uno siempre quiere ponerle una vez el nombre, ¿verdad? En parte de eso está bien porque es para guiarse. Y surgió la palabra transcomplejidad. No sé quién lo dijo, pero lo que sí sé es que yo dije muy bien, porque en el postdoctorado yo había hecho un tema que se llamaba la ciencia transcompleja. Nadie lo sabía, porque cada quien hace su trabajo y lo guarda. No es como el doctorado que sí lo tiene que estar presentando, ¿verdad? Sino que eran las tareas, pues, normales. Entonces, yo me volteo y le digo a la doctora Chavino, que por eso ya lo contó, bueno, doctora, la próxima clase usted trae la definición de transcomplejidad. Ella siempre cuenta que en esa primera oportunidad, cuando ella entró en internet, no había ni una definición de transcomplejidad. Cuando ustedes entran hoy, hay de todo, hasta socialismo transcomplejo. ¿Qué no estoy diciendo eso? Que es un pensamiento que no fue un momento, sino que es un pensamiento que ha trascendido, porque nosotros hemos salido de Venezuela, hemos estado en diferentes universidades venezolanas, pero estoy segura que no hemos estado en todas
Es decir, que la gente ha entendido que frente a la realidad que vivimos no hay otra posibilidad que verlo de diferentes miradas. Finalmente, en el año 2010, dentro del Centro de Investigación de Posgrado, CIPUBA, logramos construir este libro que se llama Investigación Transcompleja desde la disciplicidad a la multidisciplicidad. Lo hicimos todavía bajo, vamos a decir, la paternidad de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hasta ahí yo ubico el origen de la transcomplejidad. Efectivamente, fíjense, es un origen con 3 libros ya. Por favor, la próxima lámina. Entonces, ¿qué decíamos en este momento? Estoy hablando del origen, ¿verdad? Estoy hablando entre 2005 y 2010. ¿Qué decíamos en ese momento de la investigación transcompleja? Que requería un cambio de mirada, que requería una intersubjetividad, un diálogo, preguntas distintas, diferentes racionalidades, multiplicidad de lenguaje y otras sensibilidades. Entonces, frente a la estadística que se mantiene, y yo me siento feliz cuando oigo una ponencia de estadística porque alguna gente, en nombre de la transcomplejidad y equivocadamente, descartan lo positivista. Eso no lo podemos descartar. Eso no es lo que dice la transcomplejidad. La transcomplejidad dice multiplicidad de lenguajes. Un lenguaje netamente estadístico, matemático, de alto nivel, pero también un lenguaje más sensible, más poético, quizás más humano, digámoslo así, ¿verdad? Pasemos la lámina. ¿Dónde se ubica este pensamiento transcomplejo? ¿Cuáles son sus fundamentos? La complejidad, pero no necesariamente, no únicamente, vamos a decirlo así, no únicamente de Edgar Morin. Cuando nosotros pensamos en la complejidad, pensamos en la complejidad como realidad, una realidad que es compleja y que requiere para su intervención una postura transdisciplinaria, es decir, frente a una realidad compleja yo no la puedo ver únicamente desde la estadística, tengo que verla desde la sociología, desde la antropología, incluso dentro de la ética, de la estética, del arte, ¿verdad? De la axiología. Entonces, eso es lo que está planteando la transcomplejidad, que frente a una realidad compleja no hay otra posibilidad de intervención que no sea transdisciplinaria. De ahí surge el concepto de transcomplejidad. Y como les decía, si tomamos a Edgar Morin, claro que sí, pero no fue lo único. Tomamos pensadores como Fernández, venezolano, Rodríguez, venezolano, Uga, venezolano, Moreno, venezolano, y Macei, que si no es venezolano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien es verdad que la transcomplejidad tiene un alto componente de moral, no es el único. Entonces es un error decir que transcomplejidad es complejidad. No, ¿verdad? Entonces es un poco lo que yo quiero señalar. En ese momento definimos la investigación transcompleja como un proceso bioafectivo, cognitivo, sociocultural, político e institucional de producción de conocimientos nuevos, ¿verdad? Que es como una nueva mirada, apuesta más a la integración que a la disciplina. Entonces, si estamos hablando hoy de ciencias económicas, de ciencias administrativas, de ciencias gerenciales, de ciencias sociales, fíjense que cuando hablamos a lo mejor de estadística lo pensamos únicamente cognitivo. Pero yo tengo un estudiante graduado del doctorado de la UBA, de la Universidad de Carabobo, núcleo Valencia, que trabajó la estadística. Y justamente ahí ella muestra la estadística de una visión transcompleja, ese proceso bioafectivo. Y lo decía muy bien nuestro ponente anterior, porque él decía, no, la estadística es muerta, es para transformar la sociedad, para ayudar a los problemas sociales, que tiene que ver con esto del sociocultural, ¿verdad? Político e institucional, porque también él lo decía, vamos a buscar los planes de la nación, ¿cuáles planes? Bueno, pero vamos a construir unos nuevos, y ahí estamos haciendo esa visión política, pero que nos afecta.
institucional de producción de conocimientos complejos. ¿Y qué son los conocimientos complejos? Son conocimientos que son aproximativos, ¿verdad? Referenciales, que entran lo científico, pero también lo cotidiano. Y fíjate que lo puso muy bien, porque él habló de la estadística netamente científica, pero también de lo que vivimos el día a día. Implica considerar los elementos biológicos, los elementos afectivos, los elementos sociales, lo histórico, lo antropológico, la política, la economía, la ética e incluso la espiritualidad. Sigamos adelante. Entonces yo considero, desde este punto de vista, que es, ya dijimos que es investigación transcompleja. Ahora vemos aquí en esta lámina, devuélvete por favor un momentico, el término transcomplejo como una cosmovisión investigativa de complementariedad que permite dar cuenta de una realidad múltiple y diversa. Esta es la primera, fíjense que aquí dice, llega y corpo, que en ningún momento o muy pocas veces va a aparecer yo sola, porque todo este pensamiento es de un colectivo. También lo han dicho en la mañana de hoy, necesitamos ese colectivo para poder construir. Seguimos, y en el 2012 yo complemento, y ahí sí puedo decir yo, y llega a 2012, esa definición diciendo que la transcomplejidad es una actitud que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que hasta ese momento habían sido negadas o no negadas, desconocidas en el ámbito de la investigación, como lo imaginario, lo poético, lo artístico, la intuición, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de nuevas racionalidades. Mantenemos nuestra racionalidad técnica, científica, pero la complementamos con nuestra intuición, nuestras emociones y incluso lo ético y lo estético. ¿Seguimos? En esta visión de transcomplejidad, reconocemos que el sujeto y la realidad se mezclan de tal manera que el sujeto que investiga o el sujeto observador a su vez objeto de observación. Porque cuando hablamos de que estamos planteando cómo es vamos a decir, el uso del dólar ahorita en Venezuela, ahí ustedes lo están viendo como contables, como contadores, como administradores, pero a su vez ustedes lo viven cada día. Cuando uno va a comprar algo y le dicen en dólares, y yo digo, bueno, yo trabajo porque yo gano en bolívares. Entonces, ahí uno está viendo, investigando lo que ocurre, pero a su vez uno es objeto de esa investigación. En un proceso de reflexividad que se ha denominado, o se puede denominar, subjetividad compleja, objetividad dinámica, o como lo declara una investigadora argentina, Najanovic, 2005, ella habla de una subjetividad caleidoscópica. Cuando nosotros hablamos del positivismo, decimos que esta relación es objetiva. Cuando hablamos del interpretativismo, decimos que esta relación es subjetiva. Cuando hablamos del sociocrítico, decimos que la relación es intersubjetiva. En la complejidad decimos que esta relación epistemológica es, bien sea subjetividad compleja, objetividad dinámica o subjetividad caleidoscópica. Pero también en esta visión de pensamiento complejo hemos creado una nueva ciencia, o hemos pensado una nueva ciencia. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que en el postdoctorado yo había hecho un trabajo sobre la ciencia transcompleja? Fíjense, eso fue en el 2005. El primer libro salió en el 2006, porque nosotros entregamos el libro en diciembre del 2005 a la editorial. Y fíjense que aún se mantiene, pásale porque le faltan. En la misma anterior. Bueno, lo marqué. Ok. ¿Qué dice ahí? Yo estoy representando la ciencia transcompleja como una mesa, ¿verdad? Donde la ciencia se construye en consensos y disensos, ¿verdad? Donde la ciencia se construye de acciones e interacciones, de pensamientos y creación, y donde se produce un pensamiento
que puede ser de creación y de validación, y como dije antes, un pensamiento aproximativo y referencial, que se sustenta en múltiples epístemes. Entonces, cuando yo digo múltiples epístemes, ¿qué estoy diciendo? Bueno, si es el positivismo, una epísteme de causa, pero de multicausas, una epísteme de comprensión, y desde el sociocrítico una epísteme de transformación. Entonces, ¿cuál es la epísteme de la transcomplejidad? Bueno, pretende comprender, explicar, transformar y recrear una nueva realidad. Y fíjense que eso es lo que pedía nuestro ponente anterior, que tenemos que pensar una nueva realidad. Eso implica que primero comprendo lo que está sucediendo, trato de explicarlo desde múltiples causas, trato de transformarlo y recreo una nueva realidad. Y se sustenta en 4 bases, porque si yo quiero hacer todo eso, tengo que tener una base racional, una base empírica, pero también una base creativa y una base intuitiva. Entonces, ¿qué es lo que pretende la transcomplejidad? Una complementariedad. No descartamos los aportes grandes del positivismo, ni tampoco negamos los aportes del interpretativismo y del sociocrítico, sino que tomamos lo mejor de cada uno, sin que lo mejor de cada uno sea lo mismo para él que para mí. Porque si está viendo una realidad desde su formación, desde su experiencia, va a ser diferente de la realidad que yo estoy viendo desde mi formación, desde mi experiencia. Hasta ahí entonces yo consideraba que era el origen del pensamiento transcomplejo. Eso fue entre el 2005 y el 2010. ¿Por qué decimos que fue entre el 2005 y el 2010? Porque estábamos como naciendo, y yo les dije que su seno y su inicio fue la Universidad Bicentenaria. Se mantiene en la Universidad Bicentenaria, pero ¿qué pasa? Como universidad privada o incluso como universidad pública, la gente sale y entra, la gente se va y llega. La mayoría de la gente que comenzó a trabajar el pensamiento complejo y que se mantiene en el año 2010 por diferentes motivos salió de la universidad. Y entonces la única que se quedaba era yo. Y yo me extrañé cuando llegué un lunes y no encontré a nadie. Y entonces me dijeron, ¿qué hacemos ahora? Entonces dijimos, vamos a integrarnos en una red que se llama la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, REDI. Yo soy la presidenta y la doctora Nancy Chavino es la vicepresidenta, y hay una junta directiva que la voy a ir nombrando a lo largo de la exposición. Decidimos asociarnos, pero no nos registramos ni nada más era para investigar. Y comienza este proceso que yo llamo desarrollo de los fundamentos, porque la gente entonces decía, ay, ¿de dónde salió eso? Y como decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es la fundamentación? Entonces empezamos a trabajar la fundamentación, y la fundamentación teórica se comienza a buscar en la ciencia de la complejidad. Estos libros que estoy mostrando ahí, lo que están indicando es que hay escritos sobre los fundamentos de la transcomplejidad. Ahí nada más estoy mostrando 2, uno que se llama Trama Teórica Transcompleja, que lo compiló y es producto de un seminario dictado por la doctora Ingrid Neder, y el segundo, Teorizando la Transcomplejidad, es producto de un seminario dictado por alguno de nosotros en la UNITE. No son los únicos, pero yo puse como una especie de representación de cada elemento. Fíjense, pasa la completa. La doctora Ingrid Neder en el 2015, porque lo primero que queda claro, y lo dijeron hoy aquí, es que hay que prepararse. Nosotros estoy hablando del 2005, y en el 2015 le dimos al doctor Basilio, rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua, doctor, queremos hacer un postdoctorado en investigación transcompleja, pero barato para nosotros. Y él dijo, con mucho gusto. ¿Y quiénes fueron los primeros estudiantes de ese postdoctorado? Nosotros. Yo fui estudiante y facilitador. La doctora Nancy fue estudiante y facilitador. Y así, no todos, pero las que estábamos desde el comienzo, fuimos estudiantes y facilitador. Entonces la doctora Ingrid Neder facilitó una materia que se llama Trama Teórica Transcompleja, y ella hizo esta excelente construcción. Ella buscó todas las teorías conocidas que podían aportar a la transcomplejidad. Pasa la lámina, y en la siguiente lámina ella dijo
vamos a ver qué principio de esta teoría contribuye a la transcomplejidad. Entonces, fíjense, ella primero le buscó las teorías aún desconocidas para algunos de nosotros, como la teoría de las cuerdas, la teoría de los agujeros negros, y entonces fue buscando los principios que podían, según ella, contribuir a la transcomplejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora es que hay que construir de eso. De hecho, nosotros decidimos que este año 2020 nos vamos a dedicar a profundizar en eso, porque tal vez profundizamos un poquito en algunas, unos más que otros, depende de la profesión, de los que estamos integrados alrededor de la red, pero no todos conocemos todo. Entonces, pasemos la lámina. Ella también hizo este trabajo, que quise mostrarlo, para que vean lo que estoy planteando. Ella, obviamente no se ve, pero ¿qué es lo que está tratando ella de plantear? Que las diferentes disciplinas, desde la ética, incluso la ciencia de las religiones, hasta la contabilidad, la gerencia, la administración y evidentemente la educación, contribuyen a una realidad. Depende de cuál sea la realidad, tendrá más énfasis en una disciplina que en otra. Pero lo que estamos planteando en la transcomplejidad es que no hay una realidad que pueda ser vista desde una sola disciplina. Lo que estamos planteando es la necesidad de conocer las realidades de diferentes disciplinas. ¿Seguimos? Entonces, fíjense, no es que están listos los fundamentos teóricos de la transcomplejidad, no. Es que están esbozados. Es que cualquiera puede decir, yo me voy a dedicar a esta única teoría y voy a profundizar. Pero no nos conformamos con eso. Se empezó también a buscar los fundamentos filosóficos de la transcomplejidad. Y evidentemente que hay dentro del grupo varias personas que están en el ámbito de la filosofía, pero destaca el doctor César, que ha estado mucho en los doctorados de allá de la Carabobo, en Valencia, y que fue el que facilitó el seminario de filosofía de ese postdoctorado, y construimos en colectivo ese libro que se llama Filosofía Transcompleja por maneras de pensar, ser y sentir. Fíjense, ahí, ese libro yo no le puedo decir al autor porque estamos todos. ¿Quiénes son todos? Los que hicimos el postdoctorado, ¿verdad? Y cada vez que yo voy a un seminario o una conferencia como esta, yo hago la invitación. Si bien me lo aceptan, tenemos un libro del día de hoy, ¿verdad? Ok, el doctor Sam, en un determinado momento de ese compartir, porque él se incorpora a la red en el 2012 más o menos, estamos conformados desde el 2005, nos conformamos más como red en el 2010, entonces él venía haciendo conferencias. Yo en determinado momento yo le digo, doctor, traiga su material para construir un libro, y construimos ese libro que se llama Pensamiento Filosófico Transcomplejo. También buscamos los fundamentos epistemológicos. Digamos que al comienzo lo que más nos preocupamos fue por la epistemología y la metodología, pero a medida que ha pasado el tiempo nos damos cuenta que faltan cosas. Entonces, en los fundamentos epistemológicos, quien más ha trabajado es la doctora Chavino, también la doctora Daisy Mesa, que es de la Universidad de Carabobo, y también el doctor Antonio Balsa, que es de la Universidad Simón Rodríguez. Pero estos dos libros representan lo que hemos escrito. De lo que más libros hay es de epistemología, pero yo nada más traje todo, ¿verdad? El Tendencia Epistemológica de la Transcomplejidad del 2016 es el que hicimos en el postdoctorado. Empezamos el postdoctorado en el 2015, pero los libros no salen enseguida. Entonces, los últimos libros salieron en el 2016, creo que incluso llegó uno en 2017. Lo vamos a ver sobre la marcha. Pasemos. También buscamos los fundamentos. Volvamos sobre el tema. En cuanto a los fundamentos epistemológicos, hemos venido estableciendo unos principios epistemológicos. Ya lo hizo la doctora Chavino a partir del 2009. Y fíjense lo bueno que trabaja en grupo. Ella, cuando hizo lo primero que lo hizo en el 2009, cada vez que escribe lo va modificando de acuerdo a lo que dice la gente. Y hubo un evento como este, pero
Nosotros siempre hablamos porque termina y el doctor Balsa dice, eso no se puede llamar así, eso hay que llamarlo de tal forma. Es decir, que nosotros, entre nosotros mismos, entendemos que no tenemos la última palabra y vamos modificando, ¿verdad? Estos principios, como les digo, original de la doctora Chavino, con algunas modificaciones en el camino, pero que sigue siendo de ella. ¿Cuál es el primer principio? La complementariedad epistémica o paradigmática. No descarta nada, al contrario, asume lo bueno o lo que se necesita de cada paradigma. La sinergética relacional. Esto tiene que ver con que yo solo no puedo. Desde una mirada transcompleja, no puede ser una persona individual. Aunque nosotros echando broma digamos, no, yo soy transcompleja, realmente se necesita el apoyo del otro, lo dijeron mucho hoy aquí. Se necesita para uno seguir en este camino el colectivo, el experto en algo el cual yo no sé. La dialógica recursiva es producto de eso mismo, ¿verdad? Y la integralidad, porque evidentemente una investigación que de estos principios va a dar una mirada más integral, no la única, no la verdadera, una mirada más integral y que implica, por supuesto, una reflexividad profunda. Desde el comienzo, puede pasar, desde el comienzo, yo traté de trabajar las metodologías y yo decía, y lo sigo manteniendo, ¿cómo puede ser una investigación transcompleja individual? Y yo siempre mantuve que era el trabajo en grupo y con diferentes métodos. Yo le llamé en ese momento multimétodos. Y con eso yo me mantuve desde el 2005 como hasta el 2011. Para que ustedes vean lo que trabajo en equipo, un día me dice la doctora Chavino, Lisalia, ¿no le parece que ya hace falta otro principio metodológico para hacerlo complementario con lo epistemológico? Y yo le dije, verdad, tienes razón, te acepto el reto. Y empecé a trabajar en eso. En los fundamentos metodológicos, en ese libro Diálogo Transcomplejo del 2012, hecho en el editorial del Fondo de la UBA, y en este libro de Vía Metodológica de Transcomplejidad del 2015, fíjense, en aquel libro yo aparezco por primera vez los principios metodológicos completos, los 5. Y en este libro, el que hicimos, producto del postdoctorado, lo dimos el doctor Jorge Rodríguez y mi persona, porque van a ver que Jorge Rodríguez también ha trabajado en la metodología transcompleja. Va a ser una lámina. Entonces, ¿cuáles son los principios metodológicos? Bueno, y hay una definición de método que la doctora Chavino le puso transmétodo, ¿verdad? Pero la definición la hago yo, donde dice que el método es la praxis reflexiva del sujeto. Y es lo que uno se preocupa de cuál es el método, porque cuando tú empiezas a trabajar y a pensar y ir hacia atrás y consultar, ese es el método como tal. Es la labor pensante del sujeto. Entonces, fíjense, los principios metodológicos. Allá decíamos complementariedad paradigmática. Evidentemente, el principio que corresponde a la metodología es la complementariedad metodológica, que en ese momento llamamos multimétodos. Allá decíamos sinergética relacional. Para que se dé la sinergética relacional se requiere el trabajo en equipo. Allá decíamos reflexividad profunda. Para que se dé la reflexividad profunda requiere reflexión, acción. Yo reflexiono, hago una acción, vuelvo a reflexionar, hago otra acción. Y ahí se va dando el proceso de reflexividad profunda, porque tú dices, no hice la acción y me quedé ahí, no, sino vamos a ver qué pasó. Creo que no vamos bien, hay que devolverse por este camino, hay que empezar otro camino. Allá hablamos de la dialógica recursiva. Evidentemente el diálogo, yo lo llamo diálogo transdisciplinario, porque no es hablar con los que piensen igual a mí, al contrario, es tratar de hablar con los que piensen contrario a mí, para en ese compartir encontrar qué puede aportar y qué puedo aportar yo, e incluso qué me puedo transformar, porque en ese diálogo hay transformación. Y evidentemente, ¿se acuerdan que yo decía en los principios epistemológicos que daba una mirada más integrada? No la única, no la verdadera, pero más integrada. Dar a conocer esa mirada más integral requiere de un nuevo lenguaje. Y por eso
me acuerdo también que en una oportunidad el doctor Barça decía que las oí muy bien, como si estuviera aquí y dijera, te oí muy bien, pero te faltó. Y él nos decía, el lenguaje, no oigo que hablan del lenguaje. Entonces empezamos a buscar los fundamentos lingüísticos, por eso más adelantinos. Aquí, ¿qué vamos a ver? ¿Qué he planteado yo hasta ahora? Una mirada complementaria. Entonces, esta lámina representa una mirada transcompleja. Una mirada vista desde las ciencias naturales, que algunos llaman ciencias duras, desde los métodos cuantitativos, ¿verdad?, que no son exclusivos, pero que pudieran considerarse. Una mirada de las ciencias sociales, desde los métodos cualitativos, y una mirada de las ciencias espirituales. Cuando nosotros dijimos esto lo dijimos nosotros en el 2009, nosotros mismos no sabíamos qué estábamos diciendo, o a lo mejor sí sabíamos, pero no habíamos profundizado. Cuando empezamos a buscar las ciencias espirituales, se entiende como ciencias espirituales la ética, la estética, la teología, la ciencia de las religiones, la teología e incluso la filosofía. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo? Que algunos de esos se han mezclado con las ciencias sociales, es lo que se llama ciencias sociales y humanas. Nosotros no que la queremos separar, sino que generalmente no la consideramos la investigación. Al punto que ya ustedes van a ver en la experiencia que hasta ahora nosotros mismos no la hemos considerado. Y decimos que en esta mirada hay una sinergia, una reflexión profunda que permite una matriz epistémica multidimensional. Cuando esta idea la dijo el doctor Jorge Rodríguez, pero yo la capté y la mandé dibujada. Y desde que yo la mandé dibujada, yo dije, la persona que me dibujó eso me entendió perfectamente. Y sigue vigente ese planteamiento. Lo que yo quiero mostrar es que esto no lo hice yo para hoy, ¿verdad? Y que esto no lo hice yo sola, y que esto viene, y que nosotros mismos nos damos cuenta, estamos flojos en esto, hay que profundizar en esto. Fíjense que les he contado, Barça dijo esto, Nancy dijo esto, dijimos esto, por ejemplo con el lenguaje. Hay una profesora, Sandra Salazar, ella trabaja en la Carabobo Núcleo Valencia, renunció porque está ahorita en Estados Unidos, y ella dice, ella le da el lenguaje, nosotros decíamos, Sandra no termina de avanzar, ¿verdad? O sea, pero lo decíamos a ella, porque es eso, es ese trabajo en equipo. Entonces, Jorge, en esa idea de que la transcomplejidad debe tener la mirada de las tres ciencias, plantea en el 2010 un método que se llama el método integrador transcomplejo, que lo abreviamos MIT, donde muestra que hay diferentes etapas, y en su escrito él dice, estas son las etapas, pero no tiene que seguirse en ese orden, ni tiene que necesariamente ser así. ¿Qué plantea él ahí? Primero una revisión de las diferentes disciplinas, luego una revisión de lo cuantitativo con cuestionarios, luego una revisión de lo cualitativo con entrevistas o diálogos o grupos focales. Fíjense que él en el 2010 escribió eso, él escribió de grupos focales y de otro tipo de grupos, y luego una puesta en común, ¿verdad?, que en el transcurso del tiempo hemos llamado triangulación. ¿Y qué les cuento? A pesar de que Jorge hizo eso en el 2010, hasta ahora, en ninguna persona lo había puesto en práctica. O sea, hay experiencias, muchas experiencias, no es nada más dos, pero ninguna persona lo había puesto en práctica. Porque claro, lo vemos teórico. Por otro lado, en una defensa de tesis que yo fui tutor en la Universidad del Caribe, de Latinoamérica del Caribe, nos dijeron, bueno, ustedes son tan complejos y todas las técnicas son individuales. Fíjate, me hicieron pensar. Pero fíjate que Jorge escribió eso desde el 2010. ¿Qué es lo que yo también quiero tratar de compartir en el día de hoy? Que si ustedes van a la complejidad, léanse lo que hay. Porque si yo en ese momento digo, ay, verdad, no me he dado cuenta, claro, no dije nada, no me quedé calladita, ¿verdad? Pero yo dije, Jorge dijo eso. Porque lo que sí es verdad que como yo soy de fondo editorial, yo me he leído todos los libros. Pero hay gente que no se lo ha leído. Entonces viene alguien y dice, no, la
complejidad implica trabajo en grupo y cree que es nuevo. No, eso lo hemos dicho al comienzo, ahora que no lo hayamos puesto en práctica, ese es el trabajo de las nuevas generaciones. Ok, desde este ámbito vamos a ver los fundamentos lingüísticos que les decía, que hay tantos libros. En los dos libros participa la doctora Sandra Salazar, el lenguaje transcomplejo y pensamiento y lenguaje transcomplejo. Este pensamiento y lenguaje transcomplejo que hicimos en el postdoctorado del 2015 y hay muchos más. Seguimos, creo que aquí está el otro. Una idea era que la gente decía que no son palabras de nosotros, simplemente ahí sí hacemos lo que hace Morán, migramos términos de otras disciplinas que nos puedan servir mejor para el lenguaje transcomplejo. Entonces la gente decía, ¿por qué no hacen un diccionario? Bueno, esto se logró y eso, a lo mejor no lo saben en la UBA, doctor, esos son quienes hicieron eso, fueron estudiantes del doctorado de la UBA, porque había la posibilidad de que haciendo doctorado hiciera un programa que se llama Programa de Formación en Investigación Avanzada, que era como el 50% del postdoctorado. Entonces ellos lograron hacer digamos, libro que se llama Términos y Expresiones Propias. No es que estén todas, eran algunas que en ese momento esos estudiantes, bajo la dirección de la doctora Sandra, lograron colocar en ese libro. Seguimos. Y también hemos trabajado los fundamentos éticos. Pero fíjense que tengo un solo libro. Ahí no hay más. De lenguaje hay más, de epistemología hay más, de metodología hay más, pero de esto no hay más. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. O sea, no hemos podido avanzar en todo. Dentro del grupo hay una sola persona que trabaja la ética, hay otro que también trabaja, pero no ha estado muy productivo. Y evidentemente entonces el único libro que tenemos es la ética, lo produjimos en el postdoctorado del 2015, bajo la asesoría de la doctora María Estela Sá, que ella es profesora también de la Simón Rodríguez. Seguimos. Entonces también nos falta algo en una jornada que hicimos en la UBA, pasa lo completo. Alguien nos dijo, muy bien lo que han hablado, pero faltan los fundamentos tecnológicos. No lo dijimos, ¿verdad que sí? Y ahí sí es verdad que no habíamos hablado mucho. Sin embargo, en aquel libro del 2010 hay una postura de tecnología de la doctora Valesca Perdomo, recién graduadita de doctorado en la UBA, pero igual como les decía, está escrito, pero a lo mejor no lo habíamos internalizado. Bastó que alguien dijera, ajá, ¿y la tecnología? Y entonces, en función de eso, fue cuando decidimos producir este libro, que está dedicado más a la ciencia y la tecnología, y también entró al grupo, a formar parte del grupo, un ingeniero. Hay varios ingenieros, pero ella es ingeniero, pero se dedicó más a la trama teórica. La doctora Rosa Belén Pérez de la Universidad Nacional Abierta, Campus Valencia, ella se dedicó más a la tecnología dentro de la fórmula de la transcomplejo. Y este libro, que fue el que hicimos producto del postdoctorado, la TIC y la transcomplejidad, tiene un audio, un videíto que lo hizo ella, se lo compiló ella. También pueden ver ustedes las diferentes formas de los libros, porque no lo hemos hecho, no es de una institución, son de los que participan. Si tú eres bueno en portada, yo te digo que haz la portada. Y si tú eres bueno en compilar, tú compilas. Es decir, tú haces el prólogo, no vamos a encontrar prólogos ahí de expertos, los prólogos son de nosotros mismos. Pero ese es el valor que le damos. Y es lo que yo quiero mostrar, que la transcomplejidad no es un invento, porque si no, no hubiesen todos estos libros. Y yo estoy nombrando gente reconocida en Venezuela. Pues, algunos son internacionales, pero por decir, en Venezuela lo conocen. O sea, no es un invento, no es una cosa que salió de al lado, sino que se ha ido fundamentando, ¿verdad? Seguimos. Este es un libro que lo hice yo, es uno de los libros que más me he tardado, justamente a raíz de ese pensamiento, porque yo soy profesor de biología y química, y cuando estudiaba en el pedagógico, por supuesto hablamos del enfoque ciencia, tecnología y sociedad, y haciendo un curso de tecnología volvió a aparecer ese enfoque y yo dije, oye, me acordé de mis años del pedagógico y empecé a escribir, ¿verdad? Entonces lo llamé
la perspectiva tres compleja de la tecnociencia, sociedad e innovación. Es del 2019 y obviamente lo quería mostrar porque también es una experiencia. Yo busqué entrevistar a algunos ingenieros, alguna gente de salud, pequeñas cosas que hay ahí en el libro para indicar cómo veían ellos la ciencia, la tecnología y la sociedad, y desde el punto de vista de la transcomplejidad. Pasemos la lámina. Entonces, aparentemente teníamos fundamentos teóricos, filosóficos, epistemológicos, metodológicos, éticos, lingüísticos, tecnológicos. Pero quedaba por fuera una cantidad de cosas. El grupo está integrado por abogados, médicos, enfermeras, contadores, administradores. La plana mayor de la directiva es administrador, economista, y entonces dijimos, y esos elementos que lo hemos trabajado, porque cuando hacemos estos eventos o estos libros, por ejemplo, el economista habla de los fundamentos filosóficos de la transcomplejidad desde la economía. La educadora habla de los fundamentos filosóficos de la transcomplejidad desde la educación. Entonces, dijimos, ¿y dónde quedan los abogados y todo lo que nos han aportado? Incluso yo hice una conferencia sobre transcomplejidad y el deporte en la Universidad de Deporte en Cojedes, y ellos hicieron, porque yo estuve todo el día con ellos, un taller, logramos hacer un artículo entre todos. Entonces lo llamamos los ejes transversales, ¿verdad? La transversalidad de la investigación transcompleja. ¿Qué plantea, digamos, este enfoque, o qué plantea esta postura de que la ciencia administrativa y contable pueden aportar a la investigación desde una visión transcompleja, sea la realidad que sea, pero que a su vez la ciencia administrativa y contable pueden ser pensadas desde la transcomplejidad? Igual con la ciencia jurídica, igual con las ciencias médicas, la ciencia de la salud, etc. Este libro es una compilación del grupo, como les decía. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho libros colectivos de actividades formativas, como les he dicho, el postdoctorado. Pero hemos hecho libros colectivos de la directiva. Este es un libro colectivo de la directiva, aquel es producto del postdoctorado. Y hemos hecho libros colectivos de gente que no está en Redín, como ustedes, que conocemos, y hacemos una invitación. Y yo espero que ya empiece a hacer la invitación, que me respondan a la invitación. Seguimos. Entonces, así vienen las experiencias. Obviamente, la primera experiencia es un libro mío que se llama La transcomplejidad como forma de pensar, porque ahí yo recopilé la conferencia que me dijeron en un momento dado que lo fuera a dar en la Facultad de Derecho de la universidad, cuando eso estábamos comenzando, y yo de verdad me asusté, pues yo decía, dígame, hablarle a abogado, pero me pareció bien. Y después le pregunté al abogado y me dijeron, sí, es acertado lo que dijiste. Entonces, yo ahí en ese libro yo recopilo transcomplejidad y ciencia jurídica, la que hice en la Universidad de Deporte, transcomplejidad y deporte, una que hice en Yacapú de gerencia y transcomplejidad. Obviamente lo que yo he escrito de gerencia de educación y mi visión de lo que es transcomplejidad. Para mí transcomplejidad, además de ser complementariedad paradigmática, metodológica, teórica, de autores, implica el trabajo en equipo. Aunque sea tu tesis doctoral, obviamente yo no puedo ofrecer tu tesis doctoral, pero ¿quién es tu trabajo de equipo? Tu tutora, tus informantes, tus amigos que te colaboran, porque eso no puede ser solo. Entonces, vamos a ver otra experiencia. Yo traje dos nada más. La primera tesis que se hizo en la Universidad Bicentenaria con el enfoque transcomplejo, se llamó Construcción de Conocimiento Complejo en los estudios de posgrado. Ella trabajaba en ese momento en la UNEFA Puerto Ordaz y se hizo en la UNEFA Puerto Ordaz en el 2011 y como decimos, la metodología se basó en el enfoque transcomplejo y los métodos mixtos. Y fíjense lo bueno, ella nos llevó a Puerto Ordaz. Y cuando digo nos llevó, porque no fui yo sola, fueron como 3 personas más. Y dimos una conferencia de transcomplejidad. Es decir, que ella realmente hizo cambio.
pero hay otro que también hizo cambios, porque por eso estoy yo aquí hoy, ¿verdad? Ella, fíjense cómo lo trató ella, pasa la lámina, ella lo trató como lo hemos venido haciendo tradicionalmente, un momento empírico analítico con todos los estudiantes de posgrado, que en ese momento eran 84, a lo cual se aplicó un cuestionario, un momento interpretativo hermenéutico con los informantes que en ese momento eran 10 docentes, 2 directivos y 3 estudiantes, una entrevista a profundidad y la integración a una construcción teórica desde la teoría fundamental. Este era el primer ejercicio. Entonces, cuando yo hoy digo que traje un primer ejercicio y traje un último y salté todo lo que ha pasado en el resto, ¿qué es lo que quiero decir? Alguna gente critica, ay, pero eso nada más es la metodología y esos métodos mixtos no necesariamente es tan complejo, ¿es verdad? Cuando ustedes buscan métodos mixtos, yo para tratar de entender cuál sería la metodología de otra complejidad, una vez que viajé a Colombia, recorrí todas las bibliotecas y yo me traje el libro de allá de métodos mixtos porque para mí esa era la vía ideal. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Era en el 2011. Del 2011 hasta el 2020, ya defendí una tesis en el 2020, no la pude traer porque defendió el viernes, pero sí hay una tesis en 2019 que avanzó. Pero en ese intermedio defendió nuestro director José Cabeza y defendió mi hija que me acompaña, Noelia Alfonso. Y evidentemente hubo un cambio, quizás no suficiente, pero hay un avance. Quiero decir con esto que si alguno asume esta metodología no tenga miedo, porque es que no es la primera tesis que van a hacer y no es la UBA nada más, porque hay tesis de la Carabobo, la doctora Sandra Salazar, que es el nombre que era de la Carabobo Valencia, defendió en la Carabobo con esa metodología, con jurado de la Carabobo, hay de la Rómulo Gallego, de la Simón Rodríguez, de la Latinoamericana del Caribe, hay de diferentes universidades, incluso hay algunas que yo no conozco de la UDO, que sé porque me lo dijo el mismo tutor, pero yo no le conozco el trabajo, ¿verdad? Pasemos la lámina. Entonces yo traje esta que era la del 2011 y traje esta que era la del 2019. Como les digo, ya hay una del 2020. ¿Qué fue el avance que hizo esta chica? Esta es la doctora Valesca Perdomo. ¿Cuál fue el avance que ella hizo? Primero que ella trató de aplicar el método de su tutor, el método integrador complejo. Fíjense que los míos, o los que yo he asesorado, o que tengo algo que ver, han defendido con métodos mixtos. El tutor hizo un método, que lo llamó método integrador complejo, ella trató de aplicar. Entonces ella usó una encuesta a través de un cuestionario con 115 profesionales, 30 estudiantes, y hizo un análisis de contingencia. ¿Cuál es el avance? Que hasta ahora la gente cree que la estadística es únicamente porcentaje. Hoy, gracias a Dios, ustedes saben que no es así. Y bueno, ustedes lo saben por su profesión. Pero el hecho de usar estadística no es utilizar únicamente una estadística simple, sencilla, descriptiva. Se puede utilizar una estadística profunda, ¿verdad? Ella también hizo una entrevista a 14 informantes. Por supuesto, los cualitativos una vez dicen 14 informantes. Son muchos, porque la gente tiene metido aquí que tiene que ser 3, máximo 4. Y ella logró hacerlo con 14. Y como ella tiene su tutor, pero tiene su amiga, todos me lo consultaban y yo le decía, no, pero ponga el resultado de 6 nada más. El tutor le dijo, no señor, es que somos amigos, póngalo 14, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que entre nosotros mismos incluso tenemos divergencias y eso es bueno. Y hizo también una entrevista a 11 informantes. Porque ustedes ven la diferencia de la anterior, que había 2 momentos, y aquí hay 3 momentos. Bueno, hay más momentos, pero porque ella trató de verlo desde las ciencias duras, desde las ciencias blandas y desde la ciencia espiritual. ¿Cuál es el avance? Ese, que antes nos quedábamos nada más en cuantitativo y cualitativo. Ella se arriesgó. Sin embargo, yo siento que no hubo tanta, vamos a decir, dificultad como tenemos ahorita. Ahorita tenemos un estudiante que escribió que va a hacer 3 instrumentos y todo el mundo le pregunta, ¿y por qué lo espiritual? ¿Y cómo lo espiritual? Y no ha defendido, imagínense ustedes. Hacemos, ella, además Valesca es muy creativa y miren lo que logró hacer. Ese método que yo les
presenté al comienzo, que era como vertical, ella lo transformó en esto, que ella llama, ¿verdad?, destilado de la data. Entonces, va planteando cómo la data cuantitativa, la data cualitativa, la data que ella llama lo espiritual, yo le digo, no diga lo espiritual, sino los aportes de las ciencias espirituales, y hizo un filtrado, que es la teoría. Entonces, realmente, eso es, no quiere decir que ahora todo el mundo balancea el modelo de... No. La idea es poner en práctica la imaginación. La doctora María Medina está feliz porque esa es una de las hijas de ella del decanato de ingeniería cuando ella estaba allá en ingeniería. Pasemos. Ok, con estas dos láminas no termina el desarrollo. Recuerda que yo hablé de origen, desarrollo y perspectiva futuro, porque ya voy a terminar. Entonces, ¿qué concretamos aquí? Que la tres complejidad, a pesar de que la UMA es la primera, contraria a la tres complejidad. Y eso que nació en su seno. Pero cuando a mí me preguntan eso, yo digo, pero será lo contrario, en verdad. Porque yo no estaba cuando decidieron que el área matriz de investigación en la Universidad Bicentenaria era una temática que se llama la tres complejidad como forma de pensamiento. Es decir, que todas las líneas de investigación se rigen por un área matriz. La han tratado de cambiar, pero todavía no he encontrado a alguien que diga, sí, vamos a quitarla. O sea, intentan, ¿verdad? Yo no tengo la investigación, o sea que yo no tengo nada que ver. Decidieron en el 2015, en el 2013 y 14, hicimos dos jornadas. Una en el Colegio Médico de San Juan de los Morros y una en la UPEL Maracay. Y obviamente, en el 2014, cuando empezamos con los libros electrónicos, porque hasta ese momento se podía hacer impreso, ¿verdad? La otra parte del desarrollo era lo que iba a decir, que en el 2015 se crea el primer postdoctorado en investigación tan compleja en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hay ya 4 cortes. Yo fui estudiante de la primera corte y coordinadora del postdoctorado en ese momento, y ahorita estoy coordinando la 4ª corte. Y en el 2015, sin mi presencia para nada por ahí, decidieron que el modelo curricular de la Universidad Bicentenaria de Aragua era un modelo con base transcompleja, ¿verdad? Y obviamente esto es importante conocerlo para ver si ustedes entonces empiezan a hacer algo así parecido. Desde antes del 2016, cuando yo puse ahí a partir del 2016, en la UBA se hace periódicamente unos eventos que se llaman diálogos transcomplejos. Y de cada uno de esos eventos aparece el libro, ya lo van a ver. En la UNITES empezamos en el 2017 y lo llamamos workshop por Gualesca, por supuesto, y también se han hecho libros. Y en el 2018 empezamos en San Juan de los Morros, no en una universidad, para que vean que no necesariamente es una universidad, lo empezamos en el Colegio de Contadores de San Juan de los Morros, por la relación con el doctor Sá, y ahí lo llamamos coloquios. Y en el mismo 2018 se crea FEDERREDIN, que es el Fondo Editorial Redín. Hasta este momento, y todavía se sigue haciendo, toda la producción de Redín se ha producido o se ha generado desde el Fondo Editorial de la UBA y más recientemente desde el Fondo Editorial de Escriba, Escuela de Escritores, nacida en la UBA, y ahora desde FEDERREDIN. Pero no quiere decir que ahora no sean producidas por la UBA, no, depende. Si hacemos un libro del día de hoy, tiene que salir del Fondo Editorial de la Universidad de Carabobo, o por lo menos tiene que aparecer la Universidad de Carabobo, ¿verdad? Va a depender. Con esto, yo doy por concluido el desarrollo. ¿Se acuerdan que yo dije origen, desarrollo y perspectiva futura? Vamos a ver cuáles son las perspectivas futuras. Fíjense, en el 2016 nosotros pensamos en eso y han pasado 4 años. Es decir, que ya nosotros en el 2016 nos adelantamos a pensar cuál sería la perspectiva futura. Entonces, como ha pasado 4 años, yo decidí poner un libro del 2017, del primer evento que se hizo en la UNITES, que es comprendiendo la transcomplejidad, del primer libro que se hizo del Fondo Editorial Redín, que es La mirada transcompleja de la educación y la investigación. Este libro surgió del diálogo que se hizo
invitamos y escribieron algunos. No todos escriben, pero con lo que escriben da para un libro. En el 2019 empezamos, este es el segundo libro, de una temática que digamos es compleja y sobre todo es rechazada por la academia, que es la espiritualidad. Pero nosotros empezamos a hablar de ello porque si no estamos hablando de ciencias sociales, naturales y espirituales, necesariamente hay que hablar de eso. El primer evento fue en la UNITE y este evento fue en la UBA. Yo traje el libro del evento de la UBA, aunque yo escribí en los dos libros. Entonces, este se llamó Disquisiciones acerca de la investigación y la espiritualidad. Fíjense que no tiene términos tan complejos, pero evidentemente en la parte que yo escribo, yo hago referencia a que todas estas ciencias espirituales aportan a la investigación, sea el tema que sea. Y también me sirvió, y eso es lo bueno de escribir, que yo dije, bueno, nosotros estamos hablando de ciencias espirituales, pero ¿cuáles son? Y me encontré que hasta Piaget hizo una clasificación de ciencias donde considera las ciencias espirituales. Si uno no lo busca, no lo sabe. Evidentemente, pues es el compromiso. Entonces, ¿qué? Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la perspectiva? Bueno, la primera perspectiva que yo le veo, primero es que se va a seguir trabajando temas como estos, como la espiritualidad. Porque la sociedad actual lo reclama, necesita de eso. A la gente le encantan esos temas, a pesar de que lo rechacen, que digan la academia, que digan la academia. Y a pesar de que esté pasando como le está pasando a una chica de la UBA que está por defender la tesis, que le pregunté, ¿por qué lo espiritual? Y ella me cuenta que se hizo el focus group esta semana con los de ingeniería, y ellos cuando ella le dijo la pregunta, ¿la ingeniería tiene que ver con la espiritualidad? Se quedaron. Pero ella me dice, después hablaron tanto, ¿verdad? Entonces, yo tengo ya, me mandó de noche, no lo he visto por supuesto, la transcripción del focus group para ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Ok, en el 2020, fíjense que la red es tan productiva, pero yo no quiero destacar la red, lo que quiero destacar es la transcomplejidad, que ya hicimos, el primer libro del 2020, que se llama Algunas preguntas sobre transcomplejidad, donde intentamos responder. Yo tengo guardadas unas preguntas hace muchos años y hicimos nos invitaron a un evento en la UNIYES, a otra profesora de la UBA y a mí, vía virtual. Y después que ellos oyeron la conferencia, porque lo hicieron muy bien, ellos oyeron su conferencia solo. Y después nos contactamos para las preguntas. Entonces, cuando nos contactaron para las preguntas, nos hicieron una pregunta. Y yo le digo a la persona que está conmigo, la doctora Maite, vamos a contestar esas preguntas. Pero entonces involucré a la doctora Xavier y a Noelia, y las contestamos y salió este libro. ¿Verdad? Claro, en ese momento como le contestamos lo que creíamos, pero después lo hicimos más pensado. Entonces, fíjense que no se pierde nada y siempre estamos produciendo. ¿Cuál es una perspectiva futuro? Dije, la primera perspectiva es que vamos a seguir trabajando temas de cierta profundidad, que la perspectiva de la compleja lo permite. La segunda perspectiva futuro es la formación. Y yo lo invito a eso. Aprovechen que van a hacer doctorado, yo siempre digo esto. Si de todas maneras tienen que estudiar, si de todas maneras tienen que hacer una tesis, háganla bien, y háganla bonita, y háganla con cariño. Y eso implica que empiecen a leer. No, estoy comenzando, no. Eso es saliendo y leyendo, ¿verdad? Entonces, la UBA tiene este postdoctorado de investigación transcompleja, también la UNITE. Con la UNITE andamos desde el 2017 y acabamos de firmar un convenio de Redí UNITE. La UNITE también va a hacer formación en transcomplejidad. Y acabamos de firmar un convenio con la UNA, Núcleo Guárico, y también vamos a hacer formación con ella. Obviamente yo lo invito a la Universidad Bicentenaria, pero lo que quiero invitarlos a que se lean algunos de esos libros, ¿verdad? Que se formen. Entonces, llevamos dos perspectivas futuras. Una, vamos a trabajar sobre temas difíciles, profundos, no muy comunes en la academia, aunque cuando ustedes ven la espiritualidad, decir ya. Imagínense que conseguí una tesis, un trabajo sobre administración de empresas que mide la espiritualidad en el trabajo y donde la gente siente que si le toman en cuenta, como decir, la espiritualidad, trabajan con mejor desempeño. E incluso una de las conclusiones del trabajo es que
si la empresa invierte en espiritualidad, está invirtiendo en la comunidad, porque obviamente la comunidad va a vivir mejor. Y fíjense que yo no lo andaba buscando, o sea, buscando para espiritualidad conseguí ese trabajo y me acordé de ahorita que bueno, porque casualmente son de empresas, ¿verdad? Y hay bastantes empresas de psicología, de relación con la psicología, del área de salud. En el área de salud lo utilizan mucho como una parte vamos a decir, para enfermos terminales, pero la espiritualidad sí está avanzando. Entonces decía, la primera perspectiva es esa: investigar a futuro temas complejos o más complejos, investigar, formar, la formación, no desde el nivel postdoctoral, esa es una. Hay que formar desde la comunidad, que la gente sepa, ¿verdad? Y por eso que van a ver los cursos, talleres, que no necesariamente son para doctores, pueden ser para bachilleres. Y la otra perspectiva, yo digo que la transcomplejidad llegó para quedarse. Y si no, vean, nosotros empezamos a hablar de este tema en el 2003 y estamos en el 2020. La comunidad de pensamiento complejo de Egan Morin hizo un congreso en línea, y una chica de la Universidad Centenaria asistió, y a través de ese congreso asistió en línea. La invitaron a conformar nodos, y en Venezuela ella, no sé si había más gente, pero ella lo tomó. Como ella estudia en la Universidad Centenaria el doctorado, habló conmigo y ella diría, es de otra complejidad. Y yo le dije, me parece bien, vamos a convocar a la gente. Convoqué a algunos profesores de la UBA y otros de Redí que viven en Maracay. Y conformamos un nodo que se llama Nodo de Investigación, Transcomplejidad y Ciencia, ITC. Y ya ese nodo, que empezó en mayo del 2019, ya tiene el primer libro, salido ahorita en el 2020, que se llama La Singularidad del Pensamiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si les llama la atención, aunque no les llame, no digan que no. Agrúpense, asóciense. Yo estoy haciendo dos invitaciones, obviamente. El nodo tiene miembros, forma parte de una comunidad internacional que se llama Red y Complexos, ¿verdad? Y está en Venezuela y su sede está en la Universidad Centenaria. Pero, independiente de eso, nosotros estamos dando apertura a miembros de cualquier parte. ¿Qué ventaja me trae pertenecer a una red? La producción, como se les ha mostrado. Si fuera yo sola, no hubiera escrito nada de eso. Pero ahorita tengo que compilar una revista del nodo, una revista de Redí. Tengo que terminar un trabajo que empecé con la doctora Nancy. Estamos recopilando todas las tesis de transcomplejidad. Claro, no la vamos a poner igual, vamos a hacer un resumen, obvio, con permiso de su dueño, y a los que no le pedimos permiso como alcaldesa, le pedimos disculpas, ¿verdad? Pero eso es bueno, porque ahí vamos a recopilar toda la experiencia, al menos que ella y yo conocemos, ¿verdad? Estos son el nodo, tiene 3 grupos de investigación hasta ahora. Se creó en mayo del 2019 y ya reconfiguramos los grupos, porque se acaba de incorporar 3 ingenieros y ya habían 2. Entonces decidimos crear un grupo solo de ingeniería, que investiga sobre ciencia, tecnología e investigación en ingeniería. Eso no lo vamos a leer, pasemos. Y esta es la primicia, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la otra perspectiva? La gente nos pide, ¿cómo lo hago? Entonces, la doctora Chavino por su parte, con el doctor Balsa, está haciendo un libro, y yo por mi parte, con la doctora Rosana Silva, de la Rómulo Gallego, estamos haciendo un libro. Ella está en España, pero el libro lo empezamos a hacer el año pasado, antes que ella se fuera, y seguimos trabajando. Y el libro, no sé cómo lo vamos a llamar, pero por ahora lo que pretende es explicar la matriz epistémica de la transcomplejidad. Yo quise traer, no te lo voy a explicar, ¿verdad? Pero ahí la tienen. El libro va a salir a mitad del año 2020. El que quiera, yo se la mando a su correo. Nosotros no tenemos ningún problema en que la gente tenga lo que nosotros hacemos, porque justamente esa es la idea, que la critiquen, todo lo que hemos logrado es porque la gente nos ha criticado o al contrario nos ha apoyado. Pero cuando la gente hace una pregunta, uno dice, tienen razón,
entonces, ¿cuál es la perspectiva futuro? Que la realidad es compleja. Si usted habla de alimentación hoy, usted dice, tengo la plata, pero no me alcanza. Pero hay productos, porque hubo un momento que no había productos. Pero a la vez usted dice, ay, me recuerdo de aquellas cositas que hacíamos, aquellos almuerzos. Ahora cada quien trae su comida, ¿verdad? Entonces, en ese mundo que vivimos hay una parte cognitiva, positivista, cuantitativa y una parte intuitiva, emocional, ¿verdad? Que no deja de ser también científica, y una parte de los saberes diarios cotidianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la transcomplejidad nos lo pide la realidad. Si usted no la quiere llamar transcomplejidad, pero la realidad le está pidiendo una investigación que no sea en un extremo, que no sea reduccionista. Y es tan reduccionista a un extremo como al otro extremo. ¿Qué está pidiendo la realidad? Complementariedad de los avances, de los saberes, de los teóricos. Bueno, les compartí lo que traía, espero pues que sea de utilidad y que tengan muchas dudas, porque si no tienen dudas, a lo mejor no hemos logrado el objetivo. Muchas gracias.